de hacer una mención de todas las capacidades humanas argentinas, la gente votaría eso, hay que explicárselo simplemente. Yo espero que sí. No es lo que ha sucedido hasta ahora. Yo creo que sí. Yo soy un convencido de que sí, que eso es lo que hay que hacer. Porque si no, pensaría que está todo perdido. Pero la realidad es que hasta ahora eso no ha pasado. Es decir, todos los que han apostado a largo plazo en la política argentina han perdido. Porque permanentemente la sociedad argentina ha votado programas de corto plazo. Las tres plata dulces, es decir, la plata dulce de los militares, de la convertibilidad y la de ahora, que han sido estos boom de consumo de 2, 3, 4, 5 años, que después terminan en grandes catástrofes económicas. En deudas públicas, que después hay que ir a pagar. Además, y en grandes déficits públicos, en gran deuda pública, han tenido un extraordinario éxito electoral, extraordinarios éxitos electorales, ¿no? Por encima del 50%. Menem es reelecto por encima del 50%, Cristina es reelecta por encima del 50%. ¿Era popular el gobierno militar? Muy popular. Muy popular, ¿no es cierto? Muy popular, que tenía extraordinario apoyo. Vos tenés registrado que desde el 76 hasta qué año tenían consenso enorme de la población, lamentablemente. Y hasta que se terminó la plata dulce. Hasta el año 81, claramente. Hasta que se terminó la plata dulce, se acabó el consenso, en el 82 la gente empezó a salir a la calle. Yo recuerdo, yo participé de la movilización de la CGT, la de San Cayetano, que fue a fines del 81, con Paz, Pan y Trabajo, que fue con la excusa de la marcha de San Cayetano, porque se temía la represión, y hubo represión, y el 30 de marzo del 82, la marcha que detona el operativo de Malvinas 3 días después, el 2 de abril, ¿no? Vos, durante esos años de la dictadura... O sea, duró la dictadura, tuvo apoyo mientras duró la plata dulce. Claro. Se acabó la plata dulce, exacto. Se acabó el apoyo. Y vos en ese momento... La convertibilidad tuvo apoyo mientras todo el mundo creía que tenía ahorros en dólares. Cuando se acabó eso, se cayó a pedazos, y ahora es lo mismo. Vos, en el aspecto político interno y en lo poco que se podía manifestar en esa época, vos te sentiste opositor al proceso militar, por supuesto, siempre, sin parar. Mirá, yo he sido opositor a todo lo que han elegido los argentinos desde siempre. Yo tenía, cuando empezó esta locura de la revolución socialista, tomemos los fusiles y hagamos la revolución guevarista en Argentina. Yo estaba en la escuela secundaria y estaba en absoluta minoría, porque siempre se habla de los votos, ¿no? Mirá cómo vota la sociedad argentina. ¿Qué es lo que discutías con tus compañeros ahí cuando estaban de moda el ERP y los montoneros? Porque vos en la escuela, ese tipo de izquierda pero en la escuela te tildaban de reaccionario o defensor de la burguesía si vos no estabas dispuesto a apoyar al ERP o a los montos de alguna manera, aunque sea como comparsa, como parte del movimiento estudiantil, pero las discusiones eran terribles. Y si vos le decías, no, pero mirá, esto no es muy democrático, porque el gobierno, me parece que es horrible este gobierno, pero es un gobierno democrático. Salir con fusiles contra un gobierno democrático no es democrático, burgués. Si hablabas de derechos humanos a las fuerzas de izquierda en los 70, eras tildado de reaccionario que se comía un caramelo de la burguesía, ¿no? No se usaban esas palabras, esos términos en ese momento. La democracia era despreciada por esas organizaciones. Mirá, hubo la frase de los montoneros después del golpe de Estado que ahora era mejor, porque se le había caído la careta a la burguesía y iba a ser mucho más fácil hacer la revolución contra los militares que contra Isabel, que tenía la mascarada del gobierno democrático. O sea, vos decís que los montoneros con su prédica, lucharon para que se extinguiera la democracia, porque les parecía más fácil pelear contra los militares que contra un gobierno que por lo menos en la forma se había sido elegido. Sin ninguna duda, cuando se habla de la juventud maravillosa y se dicen los sueños de aquella juventud maravillosa, los sueños de esa juventud maravillosa eran horribles, eran una forma de Estado totalitario en la Argentina, ¿no? Y después de eso fue todavía peor. Yo recuerdo que la frase que mi familia era una familia de clase media de Avellaneda, pero la frase que campeaba en aquel momento, peor que con Isabel no se puede estar, cuando llegaron los militares. Así que yo he sido siempre opositor. A lo que eligieron los argentinos siempre, nunca he coincidido. No he coincidido con la locura de la revolución socialista, no he coincidido con la locura de los militares y del genocidio, no he coincidido. Quizás el único momento en que me equivoqué fue en la primera etapa de Alfonsín, donde quizás habría que haberlo votado y apoyado, y yo no lo hice. No estuve de acuerdo. ¿Pero qué votaste en el 83, por ejemplo? En el 83 yo estaba enojadísimo, sobre todo, más que con los militares, con la sociedad argentina, y voté una fórmula que contenía para mí los dos elementos que más habían sido activos en la lucha contra la dictadura, que era el movimiento de derechos humanos, que durante los años 70 fue la mayor expresión
liberal de la República Argentina. Es decir, si vos preguntás quiénes levantaron las banderas liberales de derecho a la propia vida, habeas corpus, el derecho de asociación, derecho de manifestación pública, bueno, las organizaciones más liberales de la historia argentina, que levantaron las mismas banderas que la Glorious Revolution de 1688, fueron las Madres de Plaza de Mayo y las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Qué impresionante definición política, Iglesias, la verdad que esto, notable lo que estás diciendo. Y bueno, fue el momento de gloria de donde todo... Bueno, y en aquel momento había un partido, el Partido Obrero, que presentaba un trabajador, que era Flores, Gregorio Flores, creo que se llamaba, como candidato a presidente, y a Cata Guagnini, una madre de Plaza de Mayo, como candidato. Y yo voté eso, cuando en realidad era mucho más realista haber votado a Alfonsín. Pero después, bueno, también me tocó ser opositor durante los 10 años del menemismo, donde yo me parecía que era obvio que la convertibilidad era un programa que podía tener una cierta racionalidad por 2-3 años después de la hiperinflación, pero que cuando eso se convierte en un programa de gobierno por 10 años termina necesariamente en una catástrofe. Así que siempre he sido opositor, siempre he mirado con espanto las cosas que ha votado la sociedad y apoyado a la sociedad argentina, porque a los militares ciertamente no los votaron, pero sí los apoyaron, y sí, mucho, mientras hubo plata dulce, ¿no? Fernando Iglesias, 2 minutos sobre política internacional. Vos tenés hechos muchos estudios y propuestas sobre los organismos de tercer grado, las Naciones Unidas. Recordemos que las Naciones Unidas tienen básicamente 2 organismos. Uno se llama la Asamblea General, donde están los 193 países representados, votan resoluciones que son meramente indicativas, no tienen fuerza para imponerse. Y después está el Consejo de Seguridad, que son 15 miembros, pero de los cuales 5 son fijos, que tienen poder de veto, que son Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia, ¿no? Si uno de ellos dice que no, no se puede aplicar ninguna norma. Y vos tenés hechos trabajos, bueno, el Consejo de Seguridad sí, las resoluciones que saca son obligatorias para todo el mundo, esté de acuerdo o no, pero vos tenés propuestas al respecto, tenés estudios, ¿por dónde pasa la ONU? Sí, bueno, yo tengo casi todos mis libros han sido publicados con este tema. Mira, yo lo pondría de esta manera. Nosotros vivíamos en una sociedad industrial y de dimensiones básicamente nacionales, y construimos a lo largo del tiempo instituciones democráticas a nivel nacional para manejar sociedades que eran básicamente nacionales. Hoy estamos viviendo en una sociedad mundial, en una sociedad global, donde los problemas comunes nos afectan a todos. Las inundaciones tienen una relación directa, por ejemplo, con el cambio climático, para tocar un tema simplemente de actualidad. Es decir, no va a haber solución al tema de los grandes desastres climáticos si no hay una política general y una ley general que abarque a todos los países con respecto a cómo, y un cambio en el modelo y en la matriz energética. Ahora, para eso vos necesitas tener una ley general que se aplique en todo el mundo, y para eso tenés que tener un parlamento que se aplique, que dicte esa ley. Digo, proliferación nuclear, con las 2 Coreas, para ponerlo más urgente, cambio climático, inundaciones, pobreza extrema, y la salida de la crisis financiera, son simplemente los ejemplos más simples de grandes problemas que han escapado a la posibilidad de los estados nacionales de solucionarlos y de manejarlos. Que cuando se manejan en una mesa internacional, donde todos los que acuden van principalmente interesados en defender el interés de su país y no en solucionar el problema común nunca es atendido y se sigue agravando, como se sigue agravando el cambio climático o la proliferación nuclear, hasta el punto de que hoy tenemos un demente, como el del Corea del Norte, que no me sale nunca el nombre, Kim Jong, que tiene arsenal nuclear, que puede provocar un desastre. Entonces, necesitamos empezar a aplicar la lógica democrática, la lógica de la representatividad democrática al nivel global. Y para eso hay propuestas concretas. Hay una propuesta muy concreta en la que yo he trabajado desde hace 5 años y que sigue. Yo he logrado que haya una resolución del Parlamento argentino, el Congreso argentino, fue el primer Congreso argentino que apoyó la creación de una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas, como futuro embrión de un Parlamento Mundial. Eso es una resolución oficial votada por unanimidad, tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, y que ha sido votada también por el Parlamento Suizo, por el Parlamento Europeo. Que estos parlamentos, como el europeo, en realidad lo que hacen es sacan normas, pero después tienen que ser incorporadas por el derecho local de cada uno de los países. ¿Vos creés que esta incorporación debería seguir o directamente el Parlamento Mundial, por ejemplo, debería poder sacar normas aplicables automáticamente en todos los países? En el largo plazo sería mejor
que en los temas de interés global, no en los temas pequeños, pero en los temas de interés global, sí haya un parlamento con plenos poderes y con capacidad de sacar una ley. Por ejemplo, un impuesto general sobre una carbon tax global sobre el consumo de petróleo que permita redireccionar recursos a las energías renovables, para poner un ejemplo. Pero hay que empezar por algo, y los parlamentos siempre han nacido en la historia de la humanidad como asambleas parlamentarias. Por lo tanto, la campaña existe, es una campaña que ha sido firmada por muchos premios Nobel, por más de 1000 parlamentarios en actividad, y es una de las formas en las que me parece que los ciudadanos del mundo tenemos que empezar. Es decir, los problemas que hoy vivimos están fuertemente interconectados con grandes crisis globales que en este momento o no tienen ningún organismo competente que pueda tomar decisiones, o que cuando se toman decisiones son tomadas en organismos que no son democráticos y en el interés de unos pocos. Claro. Si queremos que eso cambie, vamos a tener que empezar a trabajar en ese nivel de la democracia. Fernando Iglesias, se nos recontra voló el tiempo, la verdad, podríamos seguir horas hablando. Vas a aceptar una nueva invitación para dialogar con nosotros próximamente, ¿no? Prometo. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Sí, gracias Iglesias por estar acá.